Capítulo 0. Prólogo. Choque. El silencio de una habitación llena de artículos de lujo se vio interrumpido cuando Eridel, con aspecto abatido, irrumpió en la escena. No parecía importarle los artículos que habían sido derribados en su camino hacia su objetivo, su cama. No necesitabas mirar de cerca para notar los moretones que se podían ver en la mayor parte de su piel expuesta. Por el amor de Dios, murmuró Eridel mientras luchaba por quitarse la ropa de su cuerpo obviamente exhausto. Escenas de la noche rodaron por su mente. Eridel tenía tantas mujeres que en realidad era vergonzoso. Cuando uno podía afirmar tener 2 o 3 novias, los hombres te admiraban y las mujeres te avergonzaban por fuera, pero en secreto se preguntaban qué te hacía tan grande que eras capaz de tener múltiples novias en armonía. Sin embargo, cuando el número de mujeres en realidad logró alcanzar los 3 dígitos, solo podías ser visto como un derrochador pervertido. La mayoría se burlaría con desdén, completamente incrédula del hecho de que podría satisfacer a tantas mujeres por dentro. Y, naturalmente, Eridel no era diferente. Incluso con la ayuda de los suplementos para aumentar la libido, nadie tenía la capacidad de mantener satisfecha a 213 women. Más importante aún, era aún más imposible mantener a la mayoría de estas mujeres involucradas emocionalmente en este tipo de relación en la que compites con 212 por el tiempo con un hombre. Ridículo. Pero este tonto siguió aumentando la cuenta. Hace solo 2 horas, Eridel había estado con una chica nueva a la que había cortejado hace solo 2 días. Había que decir que incluso si Eridel no tenía nada a su favor, tenía un rostro extremadamente hermoso y una lengua plateada. Un ser como él podía seducir a una chica muy fácilmente, especialmente cuando tomabas en consideración sus otros aspectos. De todos modos, hace 2 horas, Eridel y su nueva conquista llamada Ciel, una hermosa chica con una figura curvilínea y un rostro hermoso podrían ubicarse en un hotel del amor haciendo sonidos de oosias cuando la puerta se abrió de golpe. Estallido. Un tipo calvo de casi 7 pies con un tatuaje en el lado izquierdo de la cara y una cicatriz en el otro, parecía estar empuñando 2 veces el dao de gángster, literalmente había pateado la puerta. Este hombre estaba vestido con una camiseta sin mangas blanca y jeans holgados descoloridos, también vestía Air Force Primero S negros. Dios mío. ¿Qué mierda estás haciendo con mi perra, bastardo? Y el resto es historia. Eridel hizo una mueca de molestia, preguntándose qué tan grande y violento lo encontró y cuánto tiempo tardarían en sanar sus heridas mientras se metía en la cama solo en ropa interior como siempre duerme. A pesar de las dolorosas heridas, Eridel logró dormir bastante rápido. ¿Podría Eridel haber aprendido la lección? Tal vez dejaría de aumentar la cantidad de amantes que tenía. O al menos abstenerse de las que ya le habían dicho, tengo novio pero ya no me preocupo por él. 20 horas después, había que preguntar, ¿por qué Eridel no se había despertado todavía? Sus heridas definitivamente no eran tan graves, ni siquiera debería estar en coma. Mirando su rostro cada vez más pálido y la falta de aliento. No podría estar muerto, ¿verdad? Capítulo 1. Un mundo nuevo. En una galaxia desconocida que contiene 196 mundos, se escondió un 197 no descubierto. Cuando se trataba de Worlds, había 4 grados. Baja, media, alta y ley. Todo fue calificado y mundos, estrellas, galaxias y más definitivamente no podían escapar de eso. Este nuevo mundo era lo más bajo de lo bajo, apenas tenía 10.000 años y ya estaba al borde de la destrucción. Sin embargo, esto no era realmente raro. Numerosos mundos surgieron y cayeron todos los días y antes de que un mundo pudiera formar su conciencia para dirigir todo hacia la perfección, cualquier cosa puede suceder y, en la mayoría de los casos, el resultado es la autodestrucción. Naturalmente, el mundo aún no había formado una conciencia, tal cosa estaba reservada para los mundos superiores y muy raramente se podía ver una en un mundo medio. Así al menos no tendría que verse morir lentamente. Pero algo cambió. Algo que provocaría grandes cambios en la frágil paz de esta galaxia y lo llevaría todo a una nueva era. Algo que parecía una estrella dorada vino disparado desde Dios sabe dónde sin un solo sonido. En solo un momento, la estrella golpeó o, mejor dicho, se deslizó sin problemas en el mundo, lo que provocó que se sacudiera y emitiera ondas en el espacio que se prolongaron durante miles de millas con este mundo debilitado en el centro y sin nadie para ver antes de disiparse. Inside the World se podía ver que la razón de esta reacción era que la entidad había logrado finalmente chocar con algo después de un tiempo desconocido que había causado el temblor mencionado anteriormente. Había golpeado el núcleo del mundo.
Y contrariamente a las expectativas, la entidad no hizo estallar el mundo, pero parecía en realidad, fusionarse con él. A pesar de que el mundo había comenzado a temblar en este momento, lo que ocurrió en el interior fue muy diferente. Los volcanes previamente iracundos que parecían querer nada más que destrucción de repente se volvieron dóciles como si su abuelo hubiera entrado en la habitación. La densa cantidad de humo y smog en los alrededores desapareciendo lenta pero visiblemente. Mares arrogantes que no pusieron otra existencia ante sus ojos, formaron imponentes tsunamis y arrasaron el planeta. Abruptamente cayeron a niveles regulares del mar y poco después de asentarse, dejaron escapar olas suaves y calmantes que parecían extrañamente apaciguadoras. Como si tratara de calmar la ira de alguien. La tierra que previamente se había roto violentamente, sin vegetación a la vista, lo que significaba la perdición del planeta, también había comenzado sus propios cambios. Cada grieta y cada barranco y valle formados de forma no natural rápidamente comenzaron a curarse. La forma en que parecía estar borrando frenéticamente las imperfecciones del planeta, incluso haciendo estallar toda forma de vida vegetal, era como si un empleado cuyo jefe inesperado hubiera venido a ver su estación de trabajo sucia y el empleado intentara remediar todos los errores. Aún más impactante fueron las plantas reales que lograron revivir. Las plantas viejas estaban listas y limpiadas, pero parece que de los pocos restos nacieron nuevas plantas y esas plantas estaban proliferando rápidamente por todo el lugar, incluso los árboles se estaban levantando. Y convertirse en árboles completamente maduros en cuestión de minutos. Pero por algún medio inimaginable, había áreas que la vida vegetal no invadía, como si alguna fuerza lo estuviera haciendo así. Si miraba desde lejos, podría notar que estas plantas en realidad no aparecían en lugares aleatorios y, de hecho, estaban colocadas de manera incomprensible de tal manera que parecían lugares hermosos y naturales de la naturaleza. Habían aparecido grandes bosques, selvas tropicales, llanuras y más, incluso habían aparecido oasis en los desiertos que anteriormente habían sido áridos más allá de la redención, pero ahora parecían lustrosas tierras de arena. Era como si el dios de la naturaleza hubiera decidido bendecir a todo el planeta, extendiendo la armonía por todas las tierras. Pero ciertamente ese no fue el caso. Esta escena aparentemente pacífica e imponente erizaría los pelos del más viejo de los hombres y haría que el más diabólico de los monstruos gritara de terror. Y fue por lo que significó esta secuencia de eventos. En realidad, todo el proceso tardó 2 meses en completarse, algo que normalmente sería imposible, pero en realidad sucedió muy rápido. Cuando un planeta estaba en el camino de la destrucción, solo un mundo alto y superior tenía la capacidad de salvarse a sí mismo. Esto se debió a que no era lo mismo que dañar un planeta. Incluso si un planeta fuera cortado por la mitad, siempre que el núcleo no sufriera daños, el planeta solo necesitaría tiempo para sanar y la ayuda de los residentes podría acelerar la recuperación. E incluso entonces, si el planeta estuviera tan dañado como este, incluso con la ayuda de miles de millones de residentes que ciertamente no sobrevivirían en ese entorno, tomaría siglos en el mejor de los casos y, a menudo, algunos milenios para este tipo de completo restauración. Pero cuando el núcleo de un mundo estaba dañado, no importa cuán pequeño sea el daño. Se acabó el juego. Y eso era lo que estaba pasando con este mundo también. Las leyes de la destrucción invadirían el planeta, su mera presencia sería dañina para todas las formas de vida y su capacidad para destruir planetas no tendría paralelo entre las leyes. Por lo general, tomó solo 1 año para que las leyes de destrucción terminaran con un simple mundo bajo, por lo que esto plantea la pregunta: ¿cómo sobrevivió este más bajo de los bajos? Afortunadamente, nadie estaba allí para presenciar esta secuencia de eventos que desafiaba toda lógica. Bueno, había una persona. Eridel. Bueno. Una voz extremadamente antigua que sonaba como si viniera de las profundidades de la tierra sonó en todo el mundo. Cuando Eridel murió, su alma que normalmente debería haber pasado por la purificación y la reencarnación, que era la limpieza de todos los recuerdos, defectos y más antes de entrar en una nueva forma de vida segundos antes de su nacimiento, fue repentinamente golpeada por algo. Parecía una bola condensada de luz dorada del tamaño de una pelota de béisbol. Aunque esta cosa de alguna manera se había fusionado con él, convirtiendo su alma previamente de color blanco en un alma de color dorado, también dañaba bastante severamente y las almas dañadas siempre eran un problema sin importar cuán pequeño fuera. Eridel ni siquiera tuvo tiempo de maldecir antes de perder el conocimiento. Este fue el punto donde el destino había cambiado para siempre para Eridel. Su alma salió volando a la distancia, perdiendo la grieta que se suponía que limpiaría su alma.
Afortunadamente, cualquier mutación que ocurriera en su alma le había dado habilidades pasivas de autocuración, incluso si era muy lento. 2000 años después, Eridel estaba harta. Su alma se había curado perfectamente hace 1990 años y naturalmente se había despertado de nuevo, pero aún volaba como una estrella fugaz. Supuso que lo que sucediera después de la muerte no debería ser tan tedioso. El primer año estuvo bien, ya estaba mentalmente fuerte y podía tomar la rara soledad. Pero empeoró y finalmente comenzó a enfadarse. Aunque notó que algún tipo de energía parecía estar surgiendo dentro de él que más tarde conocería como esencia primordial, que era la fuente de energía de todas las almas y nunca debería estar surgiendo de la forma en que lo hacía constantemente ahora, ya no estaba entretenido por eso. Después de 10 años de justa furia vinieron 2 años de desesperación. Algo mucho peor que cualquier cantidad de años llenos de ira. Después de esos años algo se rompió en él y permaneció en silencio y aceptó la situación, su mente se volvió fría y ligeramente primitiva. En los restantes 1977 años, había visto muchas cosas, incluso había sido atacado unas cuantas veces por cosas que aún podían darle escalofríos incluso si permanecía ileso cada vez. Lo único que mantuvo su mente cuerda e incluso la mejoró fueron las ocasionales actualizaciones. Eso que sentía, no sabía cómo llamar al sentimiento, pero llegó con estallidos de euforía que limpiaron su depresión por completo antes de que comenzara a acumularse de nuevo. También notó un aumento sustancial tanto en la cantidad como en la calidad de la energía interna, pero no le importó en absoluto. Una cosa tan inútil, ¿podría ayudarlo a conseguir mujeres? Incluso estaría feliz de ver a su padre bastardo en este punto. Lo que más le interesaba eran los recuerdos y los instintos que obtenía en cada actualización. Eridel ahora sabía cuál era el objetivo de este viaje sin fin. Y era natural encontrar un nuevo cuerpo, algo que supuso hace 1000 años. Sin embargo, la razón por la que tomó tanto tiempo fue porque estaba destinado a chocar con un núcleo. Cualquier tipo de núcleo, ya sea en forma de núcleo de maná, núcleo de bestia, origen de elemento, tenía que ser la existencia central de algo que podría terminar convirtiéndose en una forma de vida. No importaba si la forma de vida ya tenía un alma, porque desaparecería de la existencia cuando la invadiera. Eridel realmente tuvo que hacer contacto con el núcleo, no solo con el cuerpo, así que podías imaginar lo difícil que era cuando ni siquiera podía controlar su propio cuerpo-alma. Había atravesado una cantidad incontable de mundos e incluso algunos cuerpos, pero extrañaba el núcleo cada vez. Era demasiado frustrante. Sin embargo, después de 2000 años, algo cambió. Finalmente hizo contacto. ¿Este es mi cuerpo ahora? Eridel se quedó estupefacto cuando finalmente hizo la conexión con el núcleo y, por asociación, con el mundo. De hecho, se había convertido en un planeta entero. Un moribundo también. Ni siquiera lo vio venir porque estaba dormido, algo que hacía la mayor parte del tiempo por aburrimiento. Sorprendentemente, Eridel se calmó después de medio minuto, luego comenzó a emocionarse mucho, lo que provocó que el mundo temblara y su esencia primordial, el nombre que ahora conocía debido a la herencia de la memoria, se liberara de manera bastante visible. Eridel pronto devoró los recuerdos e instintos que todo mundo debería tener en tan solo 5 minutos, lo cual era impactante cuando mirabas la cantidad de información que había, siglos no serían suficientes para digerir ese conocimiento. Sin embargo, si pudieras echar un vistazo al nivel de su alma, parecería normal. Mirando la gran cantidad de devastación en su cuerpo, Eridel comenzó a moverse. Primero puso en coma a los tenaces seres vivos restantes. De lo que hablaremos más adelante. Usó su esencia primordial para contener a la fuerza todas las leyes de destrucción, pero no la disipó, incluso si todo lo que necesitaba era un pensamiento para hacerlo. A pesar de lo simple que sonaba, no lo parecía en absoluto. La energía dorada, esencia primordial, llenó el mundo, y dondequiera que había energía roja, esencia de destrucción, la energía dorada la contenía, y finalmente la recolectó toda hasta que se compactó en una bola de lo que parecía un gas muy visible y muy rojo. Rodeado y contenido por un fino cristal dorado. Estas energías eran originalmente muy transparentes, pero cuando se condensaron hasta este punto, ¿cómo podrían no ser visible? Sorprendentemente, las leyes de destrucción generalmente hiperviolentas no tenían la capacidad de resistir en absoluto. Solo podía rodar en su jaula como un fantasma atrapado en un frasco. Las leyes de destrucción enjauladas en realidad se colocaron junto al núcleo del mundo, lo que le daría palpitaciones al corazón a cualquiera, pero mirar la jaula dorada completamente estable, probablemente estaba bien.
Tengo planes para ti, pensó Eridel. Luego comenzó a sanar su núcleo, lo que también parecía sin esfuerzo, pero haría que cualquiera que lo viera gritara de sorpresa. Después de esto vino la sanación del planeta. Mirando el delicado planeta, Eridel se frustró. Sabía que no podía simplemente bombear su energía sin cesar porque sabía que el frágil avión no sería capaz de manejarlo. Entonces lo hizo lentamente, ordenando a las tierras que usaran la energía para curarse a sí mismas. El proceso tomó 2 meses. Eridel miró su planeta ideal imaginado que se había hecho realidad y sonrió con satisfacción. Sin darse cuenta de lo horrendas y aterradoras que eran sus acciones. Bueno, Eridel se las arregló para hablar, algo que cualquier conciencia mundial podría hacer, si tuviera la capacidad de comprender el lenguaje. La única vez que escucharías la voz de un mundo era cuando tenía un dolor intenso. Esto podría ser el resultado de un poderoso ataque o más, medios siniestros. Si bien una conciencia mundial es extremadamente inteligente, más inteligente que cualquier otra forma de vida, esto también se aplica a Eridel, lo que aumenta su ya alta inteligencia. No podían hablar ni entender palabras en absoluto, nunca sucedió y nunca sucederá. Así es como se suponía que debía ser. Siendo un humano reencarnado, ¿cómo podría Eridel no saber hablar? Esta era solo una bonificación insignificante que tenía Eridel como resultado de su estado reencarnado. Por ahora. Eridel miró a las últimas especies restantes en su planeta que logró mantener con vida en estos 2 meses con su esencia primordial y limitada. Al ver la esencia de la destrucción que no se atrevió a quitar de sus cuerpos, Eridel frunció el ceño. Capítulo 2. Una mutación impactante. En un continente ubicado en lo que podría considerarse como el centro del mundo que Eridel llamó temporalmente el continente central, se podía ver una familia de peculiares lagartos. Con un gran total de 71. La mayoría de ellos eran del color gris regular, pero eran 3 veces más grandes de lo habitual, con alrededor de 90 centímetros de largo. Y sus cabezas ciertamente no eran como el lagarto promedio, con un hocico más prominente y 2 bultos sospechosos a cada lado de la frente. 9 de las 71 crías eran de un tono rojo oscuro, el color exacto de la esencia destrucción. A pesar de estar dormidos, se podía sentir un aura de brutalidad en ellos y no costó mucho adivinar la razón. Estos lagartos eran incluso más grandes que los grises, tenían 1,5 metros de largo y las protuberancias en la cabeza en realidad habían sido perforadas para revelar cuernos de ónice negro. Aunque apenas podían verse en este momento. Sorprendentemente, 2 de estos lagartos de color rojo oscuro eran diferentes del resto, con una longitud de 2 metros y unos cuernos unos centímetros más largos. Lo aterrador de estos cuernos era el hecho de que la esencia de destrucción parecía arremolinarse a su alrededor, como si luciérnagas rojas estuvieran bailando a su alrededor. Eridel también notó las 2 crestas en la espalda de estos lagartos. Mirando los cuernos y la estructura del cráneo en desarrollo, no tomó mucho adivinar lo que escondían. ¿Están los lagartos tratando de convertirse en dragones? Eridel estaba a la vez sorprendida y divertida. No era imposible que los lagartos se convirtieran en dragones si vivían lo suficiente, tenían un encuentro afortunado y seguían evolucionando. Pero fue entonces cuando la energía mágica se despertó en el planeta. Fue entonces cuando todas las formas de vida comenzaron a evolucionar. Incluso entonces, todavía era muy raro que un lagarto se convirtiera en un dragón. Era muy frecuente para ellos seguir creciendo en cada evolución y desarrollar algunas habilidades especiales. Eridel de repente vio algo que lo hizo detenerse. Algo más que el aún más caso especial que mencionará más adelante. La brutalidad alrededor de uno de los segundos lagartos especiales fue increíblemente tranquila. Se sentía más como agua, pero esta agua ciertamente no era inocente y más como un mar entero que podría consumirte por completo sin hacer una conmoción, induciendo un miedo instintivo en aquellos en su presencia. Esta lagartija era hembra, por lo que Eridel la llamó temporalmente Calmilla. El otro tenía la brutalidad más volátil de todos estos lagartos. Era como una llama furiosa que buscaba la destrucción de todo. Este obviamente iba a crecer para convertirse en un ser extremadamente iracundo, incluso ahora en su sueño, su rostro estaba retorcido por la ira. Este lagarto era macho por lo que Eridel lo llamó Aeshma. Llamado así por el demonio de la ira como una broma interna, pero poco sabía él. Qué interesante. Eridel se mostró muy complacida con estas sorpresas. Al ver cómo estas 9 crías eran las que llevaban el residuo más denso de esencia de destrucción en sus cuerpos. Eridel había llegado a la conclusión de que todos estos lagartos habían sido mutados.
Eridel usó su habilidad innata como mundo para mirar algo que solo podría describirse como archivo mundial. Todo lo que sucedió desde el principio de este mundo hasta ahora fue registrado allí. Volviendo a hace un poco más de 2 meses, una lagartija hembra espeluznantemente tenaz, aunque estaba muriendo, en realidad había logrado dar a luz a la friolera de 98 bebés. Pero milagrosamente, mientras los lagartos aún estaban en sus huevos y no estaban completamente formados, en realidad lograron absorber gradualmente las leyes de la destrucción y desarrollar una resistencia mientras que la cáscara del huevo se llevó la peor parte de la esencia de la destrucción. 10 de ellos incluso llegaron a desarrollar subconscientemente diversos niveles de afinidad con la ley de destrucción, solo Calmilla y Aeshma alcanzaron una afinidad perfecta. No hacía falta decir que eran extremadamente talentosos. Desafortunadamente, uno de los lagartos de destrucción se apresuró demasiado y murió en el proceso. La única razón por la que estos bebés lograron sobrevivir a la esencia de la destrucción que entró en contacto con ellos fue por el simple hecho de que el destino del mundo dependía de ellos. Si bien no detendría el final eventual, si un mundo bajo perdiera a todos sus residentes en esa situación, el mundo se habría terminado, sin necesidad de esperar a que todo se desmoronara. Los residentes eran el pan y la mantequilla del mundo, no tener residentes era como no tener sangre. Solo los mundos que acababan de formarse tenían el período de gracia de 5000 años para comenzar a producir formas de vida. Por otro lado, un Law World estaba completamente bien, tuvieran residentes o no, lo único que servían era para seguir aumentando su calidad. Ante esta precaria situación, el mundo los salvó instintivamente. Solo este hecho mostró que el mundo tenía potencial para convertirse al menos en un mundo superior. El hecho de que sus instintos estuvieran activos mostraba lo que solo podía llamarse talento. Eridel reflexionó temporalmente sobre por qué ese mundo se autodestruiría, pero decidió guardarlo para más tarde. Cuando nacieron, todos excepto Calmilla y Aeshma comenzaron a morir. Las leyes de destrucción todavía estaban presentes en este momento y, a pesar de las resistencias, incluso los lagartos de destrucción comenzaron a morir, aunque a un ritmo mucho más lento. Esto se debió a que aún no estaban completamente afiliados a las leyes de la destrucción como sus dos hermanos. Se necesitaría solo una evolución para rectificar esto, y aunque la evolución no aumentaría sus niveles de afinidad con las leyes de la destrucción, definitivamente se convertirían en seres de destrucción, obteniendo inmunidad completa. Desafortunadamente no tuvieron tiempo. Como era de esperar, los lagartos comenzaron a pelear entre ellos, la mayoría, si no todas, las peleas iniciadas por los lagartos de destrucción. Estaba en su naturaleza y aún no tenían la edad suficiente para controlar sus impulsos. Solo Calmilla se abstuvo de iniciar peleas, aunque sorprendente, no fue demasiado inesperado, dándole rasgos obvios. Pero el brillo en sus ojos mientras miraba a los demás era como una serpiente mirando a su presa. Pero esto no significaba que ella no peleara. Aunque la mayoría no se atrevería a enemistarse con ella, reconociendo instintivamente su supremacía, no ocurrió lo mismo con Aeshma. Esa pequeña mierda quería pelear con todos, resultando en 3 muertes entre los lagartos regulares. Esto molestó un poco a Eridel, pero naturalmente no podía interferir, ni siquiera estaba aquí todavía, solo podía ver la escena a través del archivo mundial. Después de eso, Aeshma solo buscaría peleas con Calmilla, mostrando un amor por la batalla más que simplemente matar. Si no fuera por esto, Aeshma no podría escapar de la muerte. Eridel nunca dejaría atrás a un ser al que le gustaba matar tanto y poner en peligro a las últimas especies que quedaban en su planeta. Afortunadamente, Calmilla pudo defenderse del maníaco de la batalla e incluso ganar ventaja cada vez, mostrando su inteligencia superior. Pero desafortunadamente las muertes no se detuvieron con 3. 1, 2, 3, 8, 13. Un total de 20 bebés más habían muerto como resultado de las leyes de destrucción, dejando sus cadáveres por todas partes. El resto de los lagartos también se estaban debilitando, no solo por las leyes de la destrucción, sino porque aún no sabían comer. Estaban hambrientos y comenzando a perder vitalidad. 3 más de las crías murieron. Pero Eridel no estaba preocupado. Había contado 71 antes de mirar los archivos y sabía que no ocurrirían más muertes. Solo se pregunta cómo aprendieron a... Ya veo. Calmilla había descubierto cómo comer. Y como resultado, también lo hicieron los demás, especialmente Aeshma comiendo con gusto los cadáveres de sus hermanos. Los lagartos habían comenzado a canibalizarse. Eridel volvió su atención a la anomalía. Lo único que no podía explicar. Era un lagarto como los demás, pero no como los demás.
Era un lagarto que por alguna razón, optó por no pasar por ningún tipo de mutación, pero logró sobrevivir. Luciendo como un lagarto regular y sin especialidades ocultas. Aún. Al igual que los demás, absorbió las esencias de la destrucción mientras estaba en su nuevo. Pero no mutó como los otros que estaban todos caminando en el camino de convertirse en dragones. Y todavía, Eridel pudo ver claramente que este lagarto de alguna manera estaba almacenando las leyes de la destrucción, las que absorbió de sus días de huevo. A pesar del hecho de que esto dañó al lagarto más rápido que a los demás, aún así, logró sobrevivir. La razón por la que todavía respiraba era probablemente porque, a menos que cuando comía, este lagarto apenas se movía, simplemente se sentaba en un lugar, cerraba los ojos o miraba a los demás la mayor parte del tiempo. La única otra vez que se movería fue para escapar sigilosamente cuando Ashima se acercó, mostrando sorprendentemente buenas habilidades de supervivencia. Obviamente, esto significaba que no era retrasado mental y que tenía un cerebro que funcionaba bien, entonces, ¿por qué acumuló las esencias de la destrucción y no se fusionó con ellas como sus hermanos? No tenía ningún sentido, no deseaba evolucionar. Pero eso era imposible, ninguna especie primitiva podía luchar contra el encanto de la evolución. Obviamente era inteligente, incluso Calmilla copió sus hábitos para preservar la fuerza, entonces ¿por qué? Auge. Ah, aquí finalmente reviví Eridel vio como el Eridel pasado había comenzado la restauración del planeta. Cuando vio al Eridel pasado notar las últimas especies vivas, inculcándole su esencia primordial para mantener sus vidas y ponerlos en coma. Eridel notó algo. Antes de que el extraño lagarto se durmiera, de repente sonrió, liberando las esencias de la destrucción y haciéndolas fusionarse con su esencia primordial. Eridel casi gritó. Un simple lagarto en realidad había fusionado una esencia de ley con su esencia de alma. Era como intentar mezclar agua con aceite, era imposible. Pero ¿cuál era la situación? Capítulo 3 Increíble. Eridel observó cómo esta incomprensible criatura fusionaba a la fuerza estas dos esencias completamente incompatibles. ¿Tú? Fue entonces cuando Eridel recordó uno de los lagartos que vio, que era completamente diferente al resto antes de comenzar a mirar los archivos. Escamas doradas y... Maldita sea, qué monstruo. Eridel afinó su mirada en los sucesos de las acciones del lagarto. Finalmente notando que las cosas no eran exactamente como parecían. Mirando las dos esencias entrando en contacto entre sí. Eridel inmediatamente se dio cuenta de que no era realmente una fusión, pero... Esta cosa realmente está utilizando mi esencia primordial para cambiar las propiedades de las leyes de la destrucción. La mente ridículamente poderosa de Eridel casi se congeló por la sorpresa. Este lagarto no solo estaba realizando estas acciones insondables, sino que también lo estaba haciendo con una eficiencia sorprendente. Eridel estaba demasiado confundida. Él, una conciencia mundial, no podía entender lo que estaba pasando dentro de él. Fue en ese momento que las leyes de la destrucción, bajo la influencia de su esencia primordial, se convirtieron en las leyes de la creación. Perdiendo su color rojo oscuro y heredó el color de su esencia primordial. Oro. Aunque se podría decir que las leyes de la creación eran de oro de todos modos. Las leyes de la creación, firmemente controladas y convertidas, fueron absorbidas por completo y fusionadas en el cuerpo del lagarto. Haciendo lo que debería haber hecho dentro del huevo. Fue finalmente elegir evolucionar. Al mismo tiempo, este fue el momento en que más allá de Eridel envió a toda la raza lagarto a un coma. Increíble. Obviamente no importaba que el lagarto entrara en coma porque el lagarto había pasado por su proceso de evolución, tardando una semana entera en hacerlo. Bueno, no es que importara, la mayoría de las formas de vida, especialmente la raza de las bestias, dormían cuando estaban evolucionando, por lo que su estado inducido por el coma podría incluso haber sido de ayuda. Después de la semana y un gran cambio en el escenario como resultado de las tierras curativas, las luces doradas brotaron del lisno dormido. Continuar. Puede que no sea uno de pleno derecho, pero claramente se estaba convirtiendo en un dragón. Las leyes de la creación encendieron su cuerpo, creando una escena de majestuosidad cruda y pura. Infundir asombro en aquellos en su presencia. Incluso Eridel quedó impresionado. Las leyes de la creación no son una broma. Cuando las luces doradas se extinguieron, reveló una criatura absolutamente hermosa.
3 metros de largo con elegantes escamas doradas, un cuello alargado que sus hermanos aún no habían logrado, una cabeza de dragón completamente transformada completa con cuernos de 10 centímetros de alto y como sus dos hermanos especiales, había logrado una afinidad perfecta con una ley y tenía los cuernos para fósforo, luces doradas arremolinándose alrededor de sus dos cuernos dorados mucho más claros. Sorprendentemente, este bebé dragón que ahora podía identificar como hembra tenía las garras a juego, completas con las luces arremolinadas y el color resplandeciente. Eridel realmente tuvo que apreciar la vista de estos cuernos y garras, podía decir con confianza que parecían tallados en jade dorado, era demasiado fantástico. Pero fue entonces cuando Eridel notó algo más. Porque a pesar de que las leyes de la creación y la destrucción están en el mismo grado, se veía mejor que sus dos hermanos especiales de la otra ley. Más grande que ellos, más definida que ellos, garras transformadas, incluso su cola era más larga y gruesa que sus dos hermanos a pesar de que todos lograron una afinidad perfecta en el mismo grado de leyes. Fue entonces cuando se dio cuenta, Eridel miró con ojos impasibles, prometiendo simplemente tomarlo con calma sin importar lo que hiciera esta criatura. Esta cría en realidad logró abrirse paso y despertar el maná, evolucionando aún más una vez más en el proceso como lo hicieron todos los animales cuando despertaron el maná. Pero eso, aunque extremadamente extraño porque Eridel aún no había elegido despertar la energía mágica de este mundo, no fue la razón por la que Eridel no pudo mantener su impasibilidad recientemente prometida. Mana era energía mundana que se había convertido en el cuerpo para mejorarlo y más. Obviamente, también podrías realizar magia y habilidades con él, suponiendo que tuvieras técnicas y la cantidad de energía requerida. La energía mágica fue la primera y más extendida energía mundana, además de eso, era muy versátil y mucho más fácil de manejar que otras energías mundiales con las que te podías encontrar, por lo que era, por supuesto, lo que todos los seres, que no tenían una raza específica. Energías como la energía demoníaca, usadas para formar mana. Pero no había energía mágica en esta planta, entonces, ¿qué hizo este monstruo de la naturaleza? Decidió y logró usar la esencia de la creación para formar su mana. Esto significaba que todo lo que absorbiera en el futuro, se convertiría en su maná, que estaba hecho de las leyes de la creación. Si bien esto daría como resultado una velocidad de cultivo más lenta. Sus poderes habían aumentado exponencialmente. Muy rara vez encontraría un igual en el mismo nivel, incluso si se fuera a otros mundos. Pero en este punto, cuanto más especial era esta criatura, más fruncía el ceño Eridel. Era demasiado loco, estos eran el tipo de talentos que desafían el cielo que vio en anime y manga. ¿Cuál es el significado de este? ¿Alguien poderoso reencarnó en este cuerpo y creó esta situación? ¿Es ella una protagonista? Eridel simplemente decidió dejarlo pasar. Incluso si ella fuera una reencarnación, ¿qué podría hacerle? De hecho, sería beneficioso si pudieran intercambiar conocimientos en el futuro. Él era un mundo. Los mundos no pelean, solo los residentes lo hacen. Si Eridel pudiera ver el futuro, no estaría abriendo su estúpida boca para aplacarse diciendo los mundos no pelean. Eridel reflexionó unos segundos antes de decidirse. Una hermosa criatura con la capacidad de crear, te llamaré Gaia. Al darle a alguien ese nombre, era obvio que Eridel tenía grandes planes para ella. Después de hacer algunos cálculos y mirar con cariño las últimas especies en su planeta, Eridel se retiró de los archivos. Es hora de poner en práctica algunos de mis planes de crecimiento. Capítulo 4. La verdad sobre los dioses. Como si estuviera quitando la niebla de una ventana, Eridel eliminó la esencia de destrucción restante de las crías normales. En este punto, no tenía ninguna esperanza de ganar afinidad con esas leyes y mantenerlas dentro de sus cuerpos los mataría lentamente. En el futuro, de hecho, era posible ganar afinidad con las leyes de la destrucción e incluso tenían mejores oportunidades que cualquier otra forma de vida, habiendo experimentado e incluso absorbido las leyes durante su etapa de gestación. Pero desafortunadamente, fue muy difícil. La afinidad era como el talento, y tal cosa difícilmente podía cambiarse después del nacimiento. Es por eso que 9 de cada 10 veces, las familias ricas inyectan todo tipo de drogas, tesoros divinos y más directamente en sus hijos mientras aún están en el útero con la esperanza de aumentar sus talentos naturales. Esto solo beneficiaría al niño y nunca lo dañaría si conociera las técnicas correctas. Si fuiste lo suficientemente tonto como para mezclar hierbas con demasiada energía, o tesoros que solo se adaptaban a razas específicas y que ni siquiera eran iguales a ti.
Solo podía culparse a sí mismo cuando el niño explotaba directamente, matando a la madre en el proceso, o incluso cuando salía completamente lisiado. Eridel sabía que las crías regulares habían perdido su momento más oportuno y que no serían capaces de ganar afinidad con la destrucción antes de que esa misma destrucción les quitara la vida primero. Tuvieron su oportunidad y la perdieron, lo cual estuvo perfectamente bien. Tener 90 dragones de destrucción con 2 de ellos alcanzando una afinidad perfecta ya era una bendición y Eridel estaba satisfecha. Eridel también dejó a los otros 7 dragones de destrucción con la esencia de destrucción aún dentro de sus cuerpos. De hecho, todavía los estaba matando lentamente, pero a Eridel no le importaba. No fue porque confiaba en que su esencia primordial eliminaría el riesgo, aunque lo hizo, sino porque sabía que solo necesitaban su primera evolución verdadera, la que Gaia ya había atravesado, para volverse completamente resistentes y eso sucedería cuando el energía mágica despertada en el planeta. Tener la esencia de su ley en sus cuerpos cuando avancen sería extremadamente beneficioso y haría que el proceso fuera fluido. Puede parecer que lo que habían pasado las crías ya era una evolución, pero no lo era más bien una media evolución, comúnmente llamada mutación. Una mutación era algo que ocurría porque una influencia externa te había mejorado a la fuerza, cambiándote, pero no en una escala tan grande. Un ejemplo de una mutación fue un humano que consumió sangre de dragón y obtuvo cuernos y alas. Una evolución vino del cultivo, rompiendo tus límites personalmente y provocando una mejora completa en tu ADN. Por eso Gaia era mucho más grande que sus hermanos. Después de mirar hacia atrás una vez más a la raza de dragones que dormía y se acercaba, Eridel volvió su atención hacia el resto del mundo. Eridel tenía planes extremadamente estupendos para su planeta. Unos que harían que los inmortales se escondieran y que los dioses temieran, si todos llegaban a buen término. Pero primero, Eridel necesitaba comenzar con lo básico. Crear más especies. Como dijo antes, los residentes eran el pan y la mantequilla del mundo. Sin residentes, sin progreso. Y sin progreso, solo podías esperar la muerte. Más sobre eso más adelante. Para mi primera especie creada, vamos a por las serpientes. Eridel solía tener una serpiente como mascota en su última vida a la que le tenía mucho cariño antes de que muriera. En ese momento tenía 12 años y lloró durante bastante tiempo. Incluso ahora, a pesar de experimentar 2000 años de soledad, todavía se agitaba un poco solo de pensarlo. Jejeje, ahora, es hora de usar mi carta de triunfo, mi propio dedo dorado personal. La razón por la que Eridel estaba tan emocionado después de darse cuenta de que se había convertido en un mundo era porque sabía que venía con la habilidad de manipular todas las leyes, suponiendo que tuvieras la fuente de energía para eso. Pero aquí estaba el giro. No había un solo mundo que tuviera algún tipo de fuente de energía. La fuente de energía era una energía personal que fue generada de usted y para su uso personal, ambos términos eran clave. Un mundo que despertara energía mágica no era para ellos. Era para los vecinos. De hecho, un mundo no tenía ni una pizca de habilidad para ejercer energía mágica. Para Worlds, despertar la energía mágica era como pasar por la pubertad. No tenías nada que decir al respecto. Entonces, ¿cómo hizo Worlds para manipular las leyes? No tienen la oportunidad de poseer una fuente de energía, por lo que buscaron seres que la tuvieran. Los seres que nacieron naturalmente en su planeta. Cuando un individuo talentoso llamó la atención de un mundo. El mundo puede decidir ofrecer un contrato. El contrato de Dios. Un dios era alguien que tenía afinidad completa y gobierno exclusivo sobre un ley en el mundo en el que fueron creados, ahora pueden generar la esencia de su ley dentro de sus cuerpos en lugar de tener que absorber y convertir energía mágica en ella. Cumpliendo completamente los criterios de ser una fuente de energía. Pero en verdad, tenían que seguir todos los caprichos del mundo y nunca podrían dejarlo. ¿Por qué? Eso fue porque el contrato asegura que a cambio de poder, debes cumplir mis órdenes. Estos contratos marcan el alma del dios y, si se rompen, matarían al dios en represalia. Por eso los inmortales desdeñaron a los dioses, llamándolos esclavos. Los inmortales fueron aquellos que lograron niveles similares de poder y obtuvieron energía de la fuente, pero completamente por sus propios esfuerzos. Un dios también estaba restringido en los cambios que se les permitía hacer en el mundo y, irónicamente, esto se debía al contrato, algo sobre lo que un mundo en realidad no tenía control. Entonces, mientras un mundo ejerce dioses para controlar las leyes, el nivel de control se simplifica tanto que solo pueden hacer las cosas más básicas.
Solo el Dios de la creación era el más útil para un mundo, pero ¿cómo es posible que una mera forma de vida como esa tenga suficiente energía para crear realmente algo relevante? Cuando un mundo quería crear una nueva especie, tenía que usar el dios de la creación, el dios de la vida, el dios de la muerte y todo tipo de dioses relacionados, solo para tener suficiente energía para crear dos seres. Uno para cada género. Incluso entonces, cada ocasión dejaría a todos los dioses involucrados echando humo durante mucho tiempo, estamos hablando de un siglo o dos aquí. Por eso rara vez lo hacían. Al final, lo único que los dioses hicieron mejor fue defender. Cuando otros mundos invadían, tenían que tener mucho cuidado con los dioses en su propio dominio. Entonces, cuando un dios está fuera de servicio, el mundo es naturalmente vulnerable. Solo otra razón por la que un mundo apenas usaba a sus dioses para nada y por qué estaban tan en desventaja. ¿Pero es esa la situación para el gran y poderoso yo? No. Eridel miró con avidez todas sus tierras, pensando en la esencia primordial que nunca había dejado de generarse dentro de su alma desde hace 2000 años. Si todavía tuviera una cara, se vería vergonzosamente pervertida en este momento. Capítulo 5 Creando una nueva especie. Eridel estaba extasiada. ¿Puedo recordarles de nuevo cuáles son las características de una fuente de energía? Energía que puedes generar y utilizar libremente. ¿Qué era la esencia primordial? Un tipo de energía del alma que había estado generando pasivamente durante 2000 años. ¿Qué significaba esto para él, que podía controlar innatamente todas las leyes? Todo era posible. Todo estaba en la palma de sus manos mientras tuviera la energía para ello. Y tenía energía, mucha energía, para probar este punto. La restauración de su planeta solo tomó el 0,001%. Dios. ¿Qué eran estas figuras? Una nulidad. Absolutamente nada para él. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo poderoso que era y por qué estaba tan feliz ahora. Con sus habilidades, ¿no sería posible crear su propio avatar? ¿No sería posible forjar el cuerpo divino más talentoso para cultivar? En ese momento, ¿no sería un mundo y una persona al mismo tiempo? Eridel estaba tan emocionada que el mundo comenzó a temblar de nuevo. Ops, de todos modos, crear un avatar está muy lejos de todos modos, primero tengo que poner mi mundo en el camino de la supremacía. Un mundo que eventualmente superará las leyes. Arrogancia. En toda esta galaxia, hay 197 mundos, pero ninguno ha superado las leyes. Si los demás supieran de sus pensamientos, se reirían con desdén. Calmándose de nuevo, Eridel comenzó a aprovechar varias leyes, esperanzas y sueños confiando en el éxito de sus acciones actuales. La familia de pequeños dragones vive actualmente en uno de los bosques más grandes del mundo, ubicado en el oeste del continente central. Otro bosque de iguales proporciones estaba justo enfrente, al este. Para colocarlos así, Eridel naturalmente tenía planes para colocarlos así. En una enorme cueva de 715 kilómetros de ancho y 937 kilómetros de largo cerca del centro del bosque del este, temporalmente llamado, comenzó un espectáculo fantástico que rompería toda lógica. Una convergencia esplendorosa de múltiples luces de colores apareció en varios lugares. Mirar la escena dejaría asombrado incluso a las criaturas más oscuras. Pero lo que fue alarmante fue la extrema densidad de esencia que estaba contenida en esas luces similares a espectros. Era obvio que estas eran las leyes. A medida que se arremolinaban y bailaban, se condensaban cada vez más, aparentemente tratando de formar una forma. Pronto se escucharon débiles susurros de un idioma ininteligible, que sirvieron para hacer que la escena fuera más mística, haciéndose más y más fuerte a medida que pasaba el tiempo. ¡Boom! Un fuerte y resonante auge acompañó una explosión de luz dorada pura que significaba las leyes de la creación y la finalización de cualquier acción que estuviera ocurriendo. Después de que la paz fue devuelta una vez más, algo que normalmente haría que una persona normal huyera ahora era el sonido más maravilloso que Eridel había escuchado. SSSS. Dentro de la cueva previamente vacía, más específicamente en la parte trasera, donde era la más espaciosa, exactamente 1000 serpientes de diferentes tamaños y colores silbaban y se deslizaban. Nueva vida. Unas impactantes 1000 nuevas formas de vida de una sola vez. Maravilloso. La imponente y arcaica voz de Eridel se escuchó una vez más en todo el mundo. Sin embargo, la última vez no había nadie para escucharlo. Ahora, había 1000 seres vivos que estaban muy presentes y definitivamente no dormidos como sus lejanos predecesores.
Todos ellos fueron silenciados por el miedo, ahora se dieron cuenta de que el aura poderosa que habían sentido anteriormente no era en realidad normal. Sin embargo, no se les podía culpar. Nacieron hace apenas unos segundos y no tenían ningún conocimiento del que hablar. Sintiendo esa presencia, que fue el resultado de la total atención de Eridel, sobre ellos todo el tiempo. Así que seguramente así es como debería sentirse la vida y era normal, ¿verdad? Bueno, no lo era y ahora lo sabían, reconociendo la conexión entre el sonido y el aumento de presión. Ops, lo siento mis amores. El sonido se escuchó una vez más, pero no tan fuerte como antes. Más importante aún, la presencia que sentían ya no era inductora de miedo y majestuosa como antes, y ahora era suave, relajante y esponjosa como un. Ellos no saben pero ahora les gustaba la sensación de eso. Eridel se maravilló al ver su creación. Vidas reales. Este es el comienzo de todo. Eridel no consideró ninguna de sus acciones anteriores como monumental. ¿Qué restaurar el planeta y limpiar la esencia de la destrucción? ¿Qué ayudar a un lagarto a convertirse en un dragón de la creación? ¿Podrían compararse con la creación de vidas? Eridel afinó su mirada en la serpiente más grande aquí. Aunque todas y cada una de esas miles de serpientes eran de una especie diferente y algunas eran naturalmente pequeñas o grandes. La serpiente que Eridel estaba mirando era demasiado grande. 10 metros de largo para ser exactos. Era imposible que fuera naturalmente grande cuando era solo un mero juvenil como todos los demás. Y por supuesto que no lo fue. Aunque parecía una cobra real, Eridel había alterado su linaje, dándole una línea de sangre especial que podría mejorar cuanto más comiera la serpiente. Eridel lo llamó linaje devorador de la tierra. Cualquier cosa que comiera la serpiente se convertiría directamente en maná y aumentaría lentamente su tamaño. Había más niveles en esto, pero eso era para que la serpiente los desbloqueara. A pesar de reconocer su género como femenino, algo que decidió no controlar, haciéndolo aleatorio para todos, lo llamó Jormungandr. Lo cual ciertamente no era femenino en absoluto, sin embargo, el nombre era demasiado genial y perfecto. Eridel decidió que podría llamarse Jorma para abreviar. Además de ser gigantesca, sus escamas también eran completamente negras, lo que hacía que cualquier lugar fuera un lugar de casa perfecto siempre que fuera de noche. También tenía seductores ojos rojo rubí que tenían un destello de dominación y superioridad innata, dándole una mirada elevada que se amplificó aún más por su majestuosa capucha. Eridel asintió con satisfacción, volviéndose hacia las otras dos serpientes especiales que creó. El primero era un varón. 4 metros de largo con vibrantes escamas de color ámbar, orgullosos ojos dorados y una melena roja en la cabeza que parecía estar hecha a medias de llamas. La serpiente también era más corpulenta de lo normal, lo que la hacía parecer más dominante y masculina, lo cual era genial pero, era demasiado llamativo. Esto hizo que Eridel se sintiera un poco avergonzada. Una serpiente que se suponía que dependía de la casa para comer, al mirar a la serpiente que podía verse fácilmente desde 1 kilómetro de distancia, Eridel se preocupó si se moriría de hambre. A pesar de las cosas. Estaba claro que la serpiente tenía afinidad con el elemento fuego, pero de hecho, eran las leyes del fuego con las que tenía afinidad y era una afinidad perfecta. Había una gran diferencia entre el elemento fuego y la esencia de la ley del fuego. ¿Hace falta decir cuál era más poderoso? Probablemente sería capaz de comer muy bien, probablemente. Eridel lo llamó Draco. La última serpiente era hembra y también extremadamente llamativa, esta vez a propósito. Esta fue la única serpiente cuyo género eligió debido a la línea de sangre que le dio. El nombre se llamaba Malevolente Hechicera y, a pesar del término malévolo, no significaba que fuera innatamente cruel. Pero sonaba genial, ¿verdad? Esta serpiente tenía la capacidad de atraer a cualquiera y dejarlos aturdidos. Debido a su género, era mucho más fácil atraer a ambos géneros. La mayoría de los machos, incluso si se sintieran atraídos por otro, lucharían contra ese deseo con toda su voluntad, no queriendo ser considerados homosexuales. Así eran los chicos. Pero las mujeres no tenían ese problema, la mayoría de las veces estaban perfectamente bien admitiendo a otra mujer atractiva, sin siquiera cuestionar su orientación sexual. ¿Se podría decir que las mujeres eran más estables mentalmente? No. ¿Pero más estable emocionalmente? Quizás. ¿Quién sabe? Esta serpiente, que medía 3 metros de largo, tenía escamas de color blanco puro y ojos seductores de color amatista, no tendría problemas para atraer a las personas y hacer que bajaran la guardia. Con su aura gentil y juguetona, que era opuesta a la del orgulloso y dominante Draco.
La mayoría no creería en su letalidad o la ignoraría. Además de eso, la serpiente a la que le dio el nombre de Lily, también tenía la capacidad de crear ilusiones. Un asesino perfecto, uno que ni siquiera necesitaría esconderse. Eridel observó cómo las serpientes lo olvidaban gradualmente y comenzaban a centrar su atención en los tres líderes obvios. Jorma, Draco y Lily. Perfecto, pensó Eridel.